Vamos a divertirnos como locos aprendiendo. Sube, baja, piensa, deja la pereza. La ciencia te llama, es naturaleza. Nada es tan extraño como no aprender. Ríete de Galileo que miraba al cielo. Ríete de las locuras de Aristóteles. Ríete con las leyes de Newton. Vamos a seguir con condensadores Del despeñado en serie y paralelo. Entonces tenemos que hacer una deducción. O sea, vamos a empezar a practicar circuitos. Pero ¿qué es algo en serie? Y es que simplemente el nombre lo dice todo, ¿no es cierto? En serie es uno a continuación del otro. Y entonces digamos que nosotros vamos a tener diferentes elementos, digámoslo, ¿cómo lo decimos? Digámoslo de la manera más fácil. De una vez metámonos solo con condensadores. Si yo tengo un condensador y a continuación tengo otro condensador y a continuación tengo otro condensador y así, ojo, ni siquiera importa esta pinta, puede simplemente y tengo otro condensador y a continuación tengo otro condensador y tengo otro condensador y simplemente si hay un solo camino significa que están en serie, uno a continuación del otro. Lo mismo para hablar del paralelo, porque a veces se piensa que es un asunto geométrico y realmente más que un asunto geométrico es un asunto eléctrico. Y eso es importante para todos los que vamos a hacer luego. O sea, es decir, si yo cojo esto y lo conecto así y conecto esto así, bueno, la primera pregunta sería, bueno, ¿y estos benditos están conectados? Pues obviamente voy a colocar aquí C1, C2, C3, CN. Y aquí lo mismo, ¿están conectados? Pero realmente no. Si los conectara así, de hecho estarían en serie, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero si los conecto así, ¿están en paralelo? Pues la verdad es que tampoco. O sea, estos ni siquiera están conectados todavía. Son solamente unos condensadores, uno a continuación del otro. Todavía ni siquiera están conectados a nada. ¿Bien? Entonces digamos que por ejemplo aquí podría colocar un condensador, digamos que lo podría colocar como así. Y seguirían no conectados a nada. Me explico. Toca meter la fuente. Entonces digamos, si coloco una fuente acá, y si conecto aquí, cable aquí, y cable aquí, ¿no es cierto? Ahora sí los condensadores están conectados en serie a una fuente. Y eso, si uno quiere pensar en esos electrones que se están moviendo en ese cable y que ya dijimos nosotros que se están moviendo en esta dirección, pero que la corriente va en esta dirección, bueno, eso todavía no es un circuito de corriente continua, sino digamos que inicialmente pueden estar descargados y cuando conecto, pues se establece una corriente, pero ya sabemos que esa corriente va a ser temporal, inicialmente va a ser grande, va a disminuir, ¿no es cierto? Pero si uno piensa en esos benditos electrones, o sea, solamente hay la posibilidad de que haya un camino, y aquí ni siquiera porque hay corto. O sea, más bien digamos que al final de este puede suceder eso, ¿no? Ahora, si yo conecto estos aquí, conecto mi fuente, y mi fuente me dio colocarla con cable de otro color, pero es cable, ¿sí o no? Aquí está mi fuente de energía eléctrica, ¿sí? Entonces ya digamos que ahora sí están conectados en paralelo, e incluso incluso podría pintar un monacho acá, digamos que si pinto una vaina así como desordenada, ¿sí? Ese estaría conectado en paralelo, porque cuando uno habla de conectar en paralelo, lo que quiere decir es que un extremo del elemento, miren que aquí este no está conectado, ¿sí? Que un extremo del elemento está conectado al mismo extremo de la fuente, o mejor dicho, en términos de electricista, para decirlo, todo este cable está a un potencial
y todos ellos están conectados a ese potencial. Y todos estos otros están conectados a un potencial diferente. Todos estos están conectados a este cable que está a un potencial. Y todas estas otras placas están conectadas a este cable que está conectado a este potencial. O sea que den en cuenta ustedes que realmente no importa. Cuando uno hace circuitos en la vida real, eso es un desorden, ¿no? Entonces utiliza un protoboard para que eso quede bonito y tenga más bien una pinta decente. ¿Listo? Muestre a ver si logramos usar este par de dibujos que hice acá y me quedaron bonitos para demostrar un par de expresiones que necesitamos. ¿Sí? Entonces digamos que tal vez sí lo logre, porque yo les decía a ustedes, está el circuito abierto, están todos los condensadores descargados. Cierro el circuito. Y si se cierra el circuito, lo que empieza a hacer la batería es a quitar electrones de esta placa y a ponerlos en esta placa, en esta última placa que coloqué ahí. O sea, la batería no se puede meter con estas placas intermedias, con estas placas, ¿sí? Sino solo con esta y en esta. Y hace la labor. ¿Cuál es la labor? Pues simplemente la carga con una carga más Q y la carga con una carga menos Q. ¿Sí? Pero entonces sucede una serie de inducciones. No olviden ustedes la inducción eléctrica. Todo este cable al principio está neutro. ¿Sí? Pero cuando sucede eso, pues lo que pasa es que aquí, si pensamos en este trozo de acá, este se va a cargar con carga menos Q y este con carga más Q. Y este con carga menos Q y este con carga más Q. Y este con carga más Q y este con carga menos Q. Y a lo mejor si lo hago en una suerte con dos condensadores sea más fácil que lo visualicen. ¿Sí? Solo con dos condensadores lo quiero hacer acá para que ustedes lo visualicen más fácil de pronto. ¿No es cierto? Entonces la batería cierra el circuito y hace el trabajo. Coloca este positivo y a este negativo. Hace el trabajo sobre las cargas. Pero que en principio estaba neutro, por pura inducción eléctrica, menos Q y más Q. ¿No es cierto? O sea que tenemos un principio genial de los circuitos en serie que va a ser, de una vez lo podemos decir, y lo podemos colocar aquí, serie. Y me quedó bien chévere el tablero sin querer queriendo, ¿no? Y entonces en serie uno va a decir que la carga es la misma en condensadores conectados en serie. Entonces, principio para la serie, la carga es la misma en condensadores conectados en serie. Y mírenlo por las inducciones, ¿ok? Y si lo quieren ver más fácil, mírenlo acá. Pero aquí está pasando exactamente eso. Y sigamos con mi circuito aquí en serie. Para colocar aquí eso. Entonces uno debería decir que la carga total, por ahí no va la deducción. Más bien la deducción va por acá. Ese es el voltaje que le suministro, ¿no? Y ese voltaje se va a repartir en cada uno de estos condensadores. Después miraremos que eso tiene que ver con el principio de Kirchhoff, pero no voy a hacer spoiler, ¿no? Entonces, en vez de pensar en las Qs, pienso en los voltajes. O sea, el voltaje total va a ser igual al voltaje 1 más el voltaje 2 más el enésimo voltaje. ¿Ok? Y no olviden ustedes nuestra ecuación fundamental, capacitancia es igual a Q sobre B. ¿Sí? Entonces simplemente de aquí, pues fácilmente voltaje es igual a Q por C. O sea que cada uno de esos voltajes va a ser igual, o sea, el voltaje total va a ser como la carga total por la capacitancia total. Y el voltaje 1 va a ser Q1 por C1 más el voltaje 2, que va a ser Q2 por C2. ¿Sí está quedando claro ya? Sí, lo importante es que ustedes vean, no que yo vea. Más. Y
y el enésimo voltaje va a ser QN por la capacitancia N, ¿no es cierto? ¿Sí? De aquí, pues aquí está que estoy usando allá. ¿Sí la ven? Ok, pero ojo que aquí estoy pensando como una capacitancia total o inclusive en una capacitancia equivalente. Porque estamos haciendo la deducción de una expresión que ya mismo vamos a usar. Dejen en cuenta que todas las cargas son iguales, ¿no? Todas las cargas, aquí coloqué Q1, Q2, QN, pero ya había explicado que todas esas cargas son iguales y es la carga total almacenada o inducida. O sea que básicamente puedo... ¡Ja! Miren la burrada que hice. Pero una burrada sí que vale la pena dejarla para que ustedes digan, uy, qué burro el profesor. Pero bueno, cosas que pasan, ¿no? Miren, aquí, miren esa forma de despejar. Yo si estuviera en clase, ¿sabe qué les diría? Eso me pasa por juntarme con cierta gente. Ush, ¿qué tal ese despejeta? No, pero lo vamos a dejar. Porque esas cosas pasan y pasan en clase. Y la vida no es perfecta. La perfección de por sí es muy aburrida. Entonces miren, que si despejo de acá, más bien, y sé que me equivoqué porque sé a dónde debo llegar. Entonces más bien uno debe decir de ahí que simplemente el voltaje es Q sobre C. ¿No es cierto? Miren qué burrada. Y entonces, eso, bueno, para meterle emoción a la clase. ¿Sí? Dios santo. San Faraday. Aquí no queda decir Dios santo aquí en una clase de electricidad. Aquí toca decir es San Faraday. Por los benditos. Debe estar allá revolcándose en la tumba Faraday con ese despeje que yo hice allá tan brutal. O Baldor. Pero bueno, no importa. Ya la recuperé. Eso quiere decir que aquí tengo la carga total sobre la capacitancia total. ¿Sí o no? Pues hablando del voltaje total. Y se la aplico a cada uno de esos. O sea, Q1 sobre C1 más Q2 sobre C2 más QN sobre CN. ¿No es cierto? Y entonces como quien dice, ya otra vez aquí más rápido, todas las cargas son iguales, o sea que puedo simplificar, o sea que aquí me va a quedar 1 sobre la capacitancia total, o más bien llamémosla así, equivalente, coloquémosle así, equivalente, aquí le voy a colocar todo el nombre completo. Eso va a ser 1 sobre C1 más 1 sobre C2 más 1 sobre Cn, ¿no es cierto? Entonces lo puedo colocar aquí como conclusión, sencillamente 1 sobre la capacitancia equivalente. Entonces me va a quedar a la sumatoria de 1 sobre cada una de las capacitancias. Y entonces miren que tenemos dos principios, ¿sí? Para mis condensadores en serie. La carga es la misma en todos los elementos y el inverso multiplicativo de la capacitancia equivalente es la sumatoria de los inversos de todas las capacitancias. ¿Bien? Y entonces, genial. Y ahora vamos con paralelo. Y entonces tengo un voltaje. Y aquí podría colocar un voltaje. No, coloquemos de una vez voltaje. Voltaje. Porque esa es la gracia de los circuitos en paralelo. Noten ustedes que en su casa los electrodomésticos están conectados en paralelo, ¿sí? Y por eso es que se gastan más cables en las conexiones eléctricas. Si uno conectara los electrodomésticos de la casa en serie, no funcionaría la nevera. Mira, aquí estaría el timbre, tal vez, que es lo primero que uno encuentra en la entrada de la casa, o el contador, qué sé yo. Después el timbre, después el televisor, después la nevera, después el computador, mejor dicho, ¿sí? En cambio todos los elementos funcionan a 120 voltios, están conectados en paralelo. Esa es la gracia de los circuitos en paralelo, ¿sí? Entonces en las instalaciones eléctricas se gasta más cables por eso. Y ustedes ven la cantidad de cable que se gasta si alguna vez han ojeado eso. Entonces, coloquemos allá el principio de una vez. Y lo estoy colocando en rojo. Entonces, ¿cómo sería el principio? El primer principio para circuitos
en paralelo o condensadores en paralelo, pues toca decirlo de una vez sin ninguna duda. El voltaje en circuitos en paralelo es el mismo en todos los elementos. Y aquí ya estoy generalizando, porque sencillamente así es. O sea, no solamente condensadores, resistencias, inductancias, transistores, lo que sea, televisores, lo que sea, ¿ok? El voltaje, si yo conecto elementos en paralelo, es precisamente para que se encuentren a la misma diferencia de potencial. ¿Listo? Y entonces usemos ese espacio allá para encontrar un principio general que nos va a servir para poder solucionar circuitos en paralelo. Y ok, entonces vamos a ver cómo sería la cosa. Entonces digamos que Q1 usted tendrá almacenar una carga Q1, una carga Q2, una carga Q3, una carga Qn. Y entonces ahora sí, pues la carga total va a ser igual a carga 1 más carga 2 más carga N. Pero si despejo de acá, ahora sí vale la pena despejar la carga y despejar bien, a ver, ¿sí? Si despejo de ahí, pues despejando de ahí la carga, a ver, quieto, la carga va a ser igual a C por B, ¿no es cierto? Carga C por B, ¿listo? O sea que en cada uno de esos lugares aplico eso, o sea que como quien dice, la carga total va a ser igual a la capacitancia equivalente por el voltaje. Más bueno, y eso igual a la carga 1, C1 por voltaje 1, que si todos están en el mismo voltaje. Además aquí no coloqué las cosas que debía haber colocado desde el principio, ¿no? Esto es una capacitancia 1, una capacitancia 2, una capacitancia 3, una capacitancia enésima, o sea C1, B1, más C2, B2, más C3, B3, más puntos suspensivos CN, BN. O sea que aquí ya puedo hacer lo obvio que ustedes están esperando que haga, simplificar todos los voltajes porque es el mismo voltaje y sin embargo le puse voltaje N, ¿no le digo? Y entonces finalmente me va a quedar que la capacitancia equivalente es igual a C1 más C2 más CN. Entonces lo puedo colocar allá como una suerte de resumen. La capacitancia equivalente en circuitos en serie es igual a la sumatoria de la C sub I. Sí, no olviden ustedes que aquí yo soy como muy fresco. Uno debería colocar aquí desde I igual a 1 hasta N. Pero pues tanta bobada para saber que eso es simplemente la sumatoria. Y entonces miren, cuando vamos a solucionar circuitos en serie en paralelo, nos vamos a quedar con esto. O sea, va a ser todo el resumen de todo lo que hemos aprendido y lo que técnicamente nos va a servir. En serie, circuitos conectados en serie, ¿sí? Si son de condensadores, la carga es la misma en todos los elementos. Cuando sea corriente, que eso va a ser dentro de poco, vamos a decir la corriente es igual en todos los elementos, ¿sí? Y el inverso multiplicativo, bueno, y el inverso multiplicativo de la resistencia total es la suma de los inversos multiplicativos. Con resistores va a ser más fácil, va a ser al revés esas dos expresiones. Y en paralelo, el voltaje es el mismo en los elementos y la capacitancia equivalente es la sumatoria de todos ellos. Vamos a hacer un par de ejercicios. Quiero que cojamos 3 condensadores nomás. Quiero que hagamos serie y paralelo para comparar. Y hacemos uno mixto, ¿sí? Y como quien dice, y terminamos esta clase. Para después hablar de nuestro problema base, o sea, la sorpresa, ese problema engorroso que diseñé para que ustedes tengan allá y no se les olvide nunca esos dos principios básicos. Ok, bien, listo. Decíamos, y ahora sí, numerillos, al final del capítulo anterior dijimos que un condensador de 1 faradio es un condensador muy grande. Entonces uno ve que esos condensadores comerciales vienen en microfaradios o picofaradios o
Hasta ahí, ¿sí o no? Yo lo he visto en nanofaradios, pero seguramente en aplicaciones sofisticadas de electrónica los debe haber. Entonces, las cifras cíclicas van a ser así, digamos, tengo un C1, un condensador 1, que sea de 2.5 microfaradios. Y un condensador 2, que sea de 4.21 microfaradios. Y un condensador 3, que sea de... Me estoy inventando los números aquí. Lo que sea, no importa. Tengo 3 condensadores y los vamos a conectar. Serie, paralelo y mixto. ¿Sí? Y vamos a comparar serie y paralelo, que es lo que más me interesa. Debería colocar como numeritos más fáciles para no complicarnos la bendita vida con esos números tan extraños que me dio por inventarme. No, numeritos más fáciles. Sin tanto pereque. Ya, sí, una cosa que sea más fácil. Listo. Entonces, listo, vamos. Serie. Entonces, significa que tengo una fuente. No he dicho de qué valor es mi fuente. Y simplemente un condensador. Otro condensador. Y otro condensador. Y entonces, digamos que les voy a suministrar 10 voltios. Y vamos a trabajar con 3 cifras significativas. Y no olviden ustedes que eso es importante para la estética de la ciencia. Y la estética también de la precisión. Entonces digamos que este es el de 3 microfaradios. Y este es el de 5 microfaradios. Y este es el de 2 microfaradios. Para los resultados intermedios, sí no importa. Pero bueno. Entonces dijimos hace un rato, y esto es clave, que en serie 1 sobre la capacitancia equivalente o total es la sumatoria de los inversos de las capacitancias. ¿No es cierto? Entonces, como quien dice aquí, el objetivo de la estrategia, y la estrategia se llama hacer reducción de circuitos, es cambiar todos esos condensadores por uno solo que sea equivalente. Entonces, como quien dice, vuelvo a mi fuente y voy a colocar mi capacitancia equivalente mientras la calculo. ¿Ok? Pero vamos con todos los detalles. Por ser el primero ya les enseño mañas. Entonces, con todos los detalles de usar eso es 1 sobre la capacitancia equivalente es igual a 1 sobre 3 microfaradios, o sea 3 por 10 a la menos 6, más 1 sobre 5 por 10 a la menos 6, más 1 sobre 2 por 10 a la menos 6. Y entonces nada, pues esto no tiene nada del otro mundo, ¿no es cierto? Mínimo como un múltiplo entre 3, 5 y 2, pues como 30 tal vez. Con nada, 30, ¿no es cierto? Entonces 3 en 30, bueno, pero toca 30 por 10 a la menos 6, ¿no? Entonces esto en 30 está 10 por 1, 10. Bueno, detallitos, aritmética. Esto en 30 está 6, o sea aquí 6. Más 6 por 5, 30. Y esto en 30 está 15 veces. Y 15 por 1, 15. O sea que 1 sobre capacitancia equivalente, eso es igual 16, 16 y 15, 31, ¿sí o no? 31 sobre 30 por 10 a la menos 6. Entonces podemos aquí y inverso multiplicativo, o pasar a multiplicar y pasar a dividir, como ustedes quieran, eso no importa. El caso es que la capacitancia equivalente va a dar 30 por 10 a la menos 6 sobre 31, y el 10 a la menos 6 ni lo he tocado, ¿no es cierto? Entonces 30 sobre 31, 30 dividido 31, eso da 0.9677. Por favor miren allá, verifiquen ustedes. Esto da 0.99, ah no, 96 774, y esto 10 a la menos 6 microfaradios. Y entonces cuando, miren, el 10 a la menos 6 es este mismo micro, ni lo toqué.
pues por la estética de la ciencia, 3 cifras significativas, 1, 2 y 3, y este 7 es redondeado por este 7, o sea que eso queda 0.968 microfaradios. Y se cuenta aquí todo el tablero que hice clase de aritmética en séptimo de bachillerato. De bachillerato, pues secundaria, ¿no? Ok, ahora, la forma fácil, porque no nos vamos a complicar la bendita vida. Es decir, ten en cuenta que esto no es clase de aritmética, y menos cuando tengamos uno de esos monstruos de circuitos que les voy a colocar, que ustedes se van a dar cuenta, no nos vamos a complicar la vida. ¿Cuál es la forma fácil? Pues uno escribe, nos olvidamos del 10 a la menos 6, porque la respuesta nos tiene que dar 10 a la menos 6, nos tiene que dar micros. Entonces simplemente 1 dividido 3 más 1 dividido 5 más 1 dividido 2. Y miren cómo lo coloqué. 1 dividido 3 más 1 dividido 5 más 1 dividido 2. 1 dividido 3, 1 dividido 5. Bueno, eso dio ese numerote. ¿Sí lo ven? Y ahora a ese numerote le saco el inverso multiplicativo, que es esta tecla que está allá arriba, x a la menos 1, espero que la vean. Le saco el inverso multiplicativo y lo que dio, pues tiene que dar lo mismo y no nos vamos a complicar la vida y usamos esa calculadora en bombas, como dicen. ¿Sí o no? Porque pues poco complicarnos. Espero que les haya quedado claro. Si no les ha quedado claro, devuelvan eso, porque sí que lo vamos a usar. O sea que esa capacitancia equivalente es 0.968 microfaradios. Y allá tenemos un resultado para empezar a analizar. ¿Cuál es el resultado? Pues simplemente des en cuenta que en serie la capacitancia equivalente es mucho menor que las capacitancias individuales. ¿Sí lo ven? Que cada una de las capacitancias. Y como la capacitancia tiene que ver con el almacenaje de energía, eso quiere decir que este circuito va a almacenar menos energía. Y ahí, pues usamos nuestra ecuación fundamental, o nuestra definición, si lo quieren decir ustedes así, matemáticamente. Capacitancia es Q sobre B, entonces de aquí Q es igual a C por B, y entonces Q va a ser igual a C, no olviden que esto lo conecté a 10 voltios, y entonces la C 0.968 por 10 a la menos 6, ¿sí? Y el voltaje 10, y dejo quieto el 10 a la menos 6, ¿para qué me meto con él? Simplemente 10 por esto me va a quedar 9.68, y estos son micro, pero esto es carga, coulombs, y listo. Ya sabemos que eso nos tiene que dar coulombs, estamos juiciosos en el sistema internacional. Y entonces usamos nuestro principio que dijimos nosotros en serie. La carga es igual en todos los elementos. Entonces uno podría colocar esto aquí como chiquito. 9.68 microcoulombs. Y aquí 9.68 microcoulombs. 9.68 microcoulombs. ¿Sí? Y ya sabemos que, bueno, repito, la carga es la misma en todos porque está en serie. Y entonces, evidentemente también de aquí tenemos que el voltaje, y esta vez si voy a despejar bien, no va a ser tan torpe, es Q sobre C. O sea que en cada uno de esos lugares el voltaje es la carga sobre la capacitancia. O sea que el voltaje aquí es la carga, 9.68 microcoulombs sobre 2 microfaradios. Y entonces miren que aquí pasa a una aritmética bonita, el micro y el micro, adiós. Lo hubiera podido colocar explícitamente, pero me aguanto las ganas. Entonces 9.68 dividido 2, o sea que 4.84 voltios. O sea que aquí 4.84 voltios. Y aquí usamos la misma ecuación, voy a hacerlo aquí explícitamente para que lo noten. Entonces Q sobre C, entonces 9.68 por 10 a la menos 6 coulombs sobre C, que es 5 por 10 a la menos 6 faradios. Y entonces el 10 a la menos 6 es a la menos 6, lo mismo que hice acá. Y sabemos que eso me tiene que dar voltios, o si no hagan allá bueno, si son masoquistas.
9.68 dividido 5, eso da 1.936. O sea que redondeamos, para tener claro esto, 1.94 voltios. Que no me haga estorbo esto, que no se vuelva un desorden. ¿Ok? O sea que aquí es 1.94 voltios. ¿Sí? Y el último voltaje es igual a Q sobre C. O sea, 9.68 microcoulombs sobre 3 microfaradios. Adiós el micro. 9.68 dividido 3, 9.68 dividido 3. Y eso da 3.226. Por favor, observen. Y ustedes lo tienen que estar verificando allá. 3.226 con 3 cifras significativas es 3.23 voltios. Y entonces aquí el voltaje en este lugar es 3.23 voltios. Y genial, hemos terminado. Hay una verificación aquí lo más de bonita, que después nos dará cuenta de las leyes de Kirchhoff, conservación de la energía cuando veamos circuitos. Noten ustedes que lo voy a hacer 3.23 más 1.94 más 4.84 nos da 10. Miren allá lo que nos da, 10.01. Con 3 cifras significativas nos está nuestro bello 10. Ahí está aplicado el teorema de conservación de la energía, porque la energía no se crea ni se destruye, solo se repartió entre estos 3 condensadores. ¿Listo? Y entonces, ¿qué podemos aprender de aquí? Bueno, hay una cosa que quisiera que lo miráramos de una vez, porque seguro que no me voy a demorar haciendo nada de esta deducción. La ecuación dice que la energía es igual a 1 medio de C, B cuadrado. Y me acuerdo es porque se parece a la ecuación de energía cinética. 1 medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Mnemotecnias. Y la energía almacenada por un condensador es igual a 1 medio de la capacitancia, que es el elemento de inercia, el voltaje al cuadrado. Entonces quiero demostrar eso. Pero no olviden ustedes que tenemos que la energía eléctrica es la diferencia de potencial por la carga. Tema del capítulo anterior. Y esto es el trabajo, ¿no es cierto? O sea que si pensamos en un diferencial de trabajo, pues va a ser igual, coloquemos aquí simplemente como el potencial por un poquitico de carga. Y coloquemos este potencial como en letra B minúscula, porque estamos pensando en las variables. Y entonces cojamos nuestra definición. Obviamente aquí necesito mi definición de trabajo. El trabajo pues va a ser la integral sobre todos los elementos de trabajo, ¿no es cierto? Y entonces también necesitamos obviamente allá la ecuación de este capítulo. Capacitancia es igual a Q sobre B, ¿no es cierto? Y entonces, como quien dice, voltaje es igual a Q sobre C, ¿sí? Y entonces noten aquí que yo puedo colocar como que la variación infinitesimal de voltaje, ¿sí? O sea que esta diferencia de potencial, que aquí lo coloqué simplemente como el potencial, va a ser igual a Q sobre C y de Q. Y ahora sí ya estoy que me pongo feliz. O sea que este trabajo va a ser igual a la integral de a sumar todos los trabajos sobre esa trayectoria. O sea que va a ser igual a Q sobre C por dQ. Y eso es una C mayúscula, que es mi capacitancia. O sea que eso puede salir como constante ahí. Me queda la integral de Q por dQ, ¿no es cierto? Y pues simplemente eso me queda Q cuadrado sobre 2, ustedes que saben integral. Y sumo todas las cargas de 0 a Q. ¿Ok? O sea que eso me va a quedar 1 medio de Q al cuadrado sobre C. ¿Sí? Ahora, ese es el trabajo, o sea que esa es la energía almacenada. Y por último, porque quiero llegar a esta forma, yo diría que toca utilizar otra vez esta que está aquí, pero sustituyamos la Q. O sea que este trabajo, coloquémosle energía, va a ser igual a 1 medio
coloquemos la C aquí, Q es igual, de aquí simplemente Q es igual a B por C, ¿sí lo ven? O sea que aquí está el cuadrado, eso me quedaría B al cuadrado, voltaje al cuadrado, C cuadrado, y simplificamos, y adiós la C, y adiós esta, y llegamos a lo que queremos llegar, ¿no es cierto? Un medio de C B cuadrado que se parece a la ecuación de la energía cinética. Y me dio por hacer eso de una vez. No, porque podemos aprovechar de una vez porque miren la energía almacenada en un condensador. Ya tenemos otro resultado y que lo podemos memorizar facilísimo. No olviden, un medio de la masa por la velocidad cuadrado. Energía. Y con eso, miren, con eso, usémoslo. Con eso en mente, la energía almacenada en este bendito condensador es igual a un medio de la capacitancia equivalente 0.968 por 10 a la menos 6 por 10 al cuadrado. Y que se me acabó el tablero y no pude escribir esta vaina aquí. Bueno, menos mal que esas son mis capacitancias. ¿Sí? Me quedó esa montonera. Pero bueno, calculadora, la que sirve. Entonces, 0.968 por 10 a la menos 6. Y eso por 100. Y eso dividido 2. Y eso dio una energía de 4.84 por 10 a la menos 5. Que ese numerito no me gusta tanto, porque quiero que me quede más bonito. Entonces, Sistema Internacional 4.84 por 10 a la menos 5 por 10 a la menos 1 sobre 10 a la menos 1, porque quiero que me alcance para un micro, ¿no es cierto? Entonces este 10 a la menos 1 sube el otro, sube como 10 a la 1, entonces me va a quedar que la energía almacenada es 48.4 microjoules. ¿Ok? Y eso lo vamos a colocar aquí en nuestro resumen de esta serie, ¿no? Coloquémoslo, muestra, a ver, porque necesito este espacio, ya mismo lo necesito. Este circuito en serie le dio por almacenar una energía de 48.4 microjoules. Estamos comparando serie y paralelo, ¿no? Pero es que quiero, allá están mis valores de capacitancias. Y otro resultado maravilloso. Un medio de CB cuadrado, genial. Lo hice una vez. Paralelo. Cojamos nuestras mismas dos resistencias no condensadores, y conectémoslos esta vez en paralelo. 1, 2 y 3. Y ahí no están conectados, pero pues no me demoro nada haciendo esto. Listo. Tengo mis 10 voltios. Tengo mis condensadores de 3 microfaradios, 5 microfaradios y 2 microfaradios. Y entonces estamos usando la estrategia de la reducción. Reducimos y nos devolvemos. Y entonces aquí va a ser más fácil la operación aritmética, porque no olviden que cuando están en paralelo los condensadores se suman de una. 3 y 5, 8 y 2, 10. 10 microfaradios. Si uno va a colocar la respuesta, pues ya saben, 3 cifras significativas, 10.0 microfaradios. Y aquí 10 voltios. ¿Ok? Y entonces, como quien dice, aquí puedo utilizar la ecuación fundamental de este capítulo. La carga es C por B, ¿no es cierto? O sea que la carga total almacenada es C, que son 10 microfaradios, por el voltaje 10. O sea que la carga total es igual a 100 microcoulombs. ¿Ok? Entonces miren que ya empezamos a notar las diferencias, ¿no? Ah, yo borré la carga total. Ah, no, aquí la tengo, miren, 9.68. Aquí la carga total, o la carga es 9.68
coulombs. Miren, aquí la tengo. Lo que pasa es que la borré, pero la tengo. Y este almacena 9.68 microcoulombs y este 100 microcoulombs. Almacena mucha más carga. Pero nos vamos a tener que dar cuenta de más cosas. Ahora, 10 voltios. Pero dijimos nosotros 10 voltios. 10 voltios, 10 voltios, 10 voltios, porque está en paralelo. O sea que en cada uno de esos lugares le puedo aplicar esta ecuación. Q igual a C por B. Entonces si se la aplico aquí en este primer lugar, Q igual, hagámoslo aquí sin tanto pereque. 3 por 10, 30 microcoulombs. Y uno debería decir ahí Q1, porque aquí las cargas almacenadas no son iguales. Y en este lugar, o en este lugar no, en ese elemento, en ese condensador, suena más bonito. Q2, 5 por 10, 50 microcoulombs. Y en este lugar, este está desconectado, y en este lugar Q3, 2 por 10, 20 microcoulombs. Y entonces miren lo bonito, 30, 50, 80 y 20, 100 microcoulombs. Conservación de la carga. ¿Sí? La carga no se queda ni se destruye, solo se pasa de un lugar a otro. Principio de conservación de la carga, ¿no? ¡Qué bello! ¡Qué bello! Y para finalizar y comparar esta belleza, pues usamos nuestra ecuación de energía. 1/2 de CB cuadrado. Entonces, 1/2 de C, la capacitancia total, 10 microcoulombs, 10 por 10 a la menos 6. Dejamos el 10 a la menos 6 quieto, no juguemos con él, con eso no me toca hacer el paso de ponerlo en microjoules. ¿Sí? Entonces lo voy a colocar ahí para la operación, pero no lo vamos a usar en la calculadora. Y esto 10 al cuadrado. Ok. Ni siquiera calculadora necesitamos, ¿no? Porque 10 al cuadrado, 100. Por 2, 100. Dividido 2, 50. Por 10, 500. O sea que esto da 500 microjoules. O sea, la energía almacenada por este bendito, donde la coloco aquí como resumen, con los mismos elementos, con la misma diferencia de potencial, almacena una energía de 500 microjoules. Entonces miren, comparemos serie y comparemos paralelo. En serie, la capacitancia mucho más pequeñita, aquí me dio 0.968 y con los mismos elementos aquí me dio 10. ¿Sí? La energía total almacenada, 500 microjoules, ¿no es cierto? Y aquí este me dio apenas 48, o sea que casi 10 veces más de 10 veces, mejor dicho. ¿No es cierto? Entonces miren la comparación de serie y paralelo y lo que les decía cuando hacíamos la competencia de carritos, si uno tiene un banco de condensadores, la forma más eficiente de colocarlos para almacenar energía es en paralelo. Para finalizar esta clase vamos a hacer un revuelto, porque esos serían como esos serían como los casos límites, capacitancia mínima, capacitancia máxima, pero uno puede conectar esto como quiera, ¿no? Vamos con un circuito mixto. Entonces digamos que no, nada, así de una, rápido, porque esto ya está largo. Voy a colocar aquí uno y voy a colocar aquí otros dos. Entonces uno no va, aquí en este caso pudimos hacer la reducción en un solo paso porque todos están en serie. Y aquí en un solo paso porque todos están en paralelo. Pero aquí no. Y entonces cuando ustedes tienen que empezar a tener buen ojo, ¿sí? Porque uno debería decir, miren, estos dos están en serie. Y esta serie de condensadores está en paralelo con esto y con la fuente. Aquí coloquemos el de 3 microfaradios, 3 microfaradios, 2 microfaradios y 5 microfaradios, 5 microfaradios. Entonces cuando a uno le dicen solucione el circuito, eso significa encontrar el voltaje y la carga en cada uno de los elementos. Listo. Entonces, pues toca paso a paso. Evidentemente, primero sumar estos dos. Entonces, como quien dice, uno deja quieto todo lo demás. A la fuente no le dice nada. Este de 3 microfaradios está quietito.
estos dos los voy a sumar en serie, ¿no es cierto? Y entonces apliquemos la estrategia que ya sabemos, que ya les enseñé y que van a tener la oportunidad de utilizar allá en el problema chicharrón que viene luego. Entonces 1 dividido 2 más 1 dividido 5 y eso inverso multiplicativo 1.428, o sea 1.43 microfaradios. Y pues obviamente esto ya va a ser mucho más fácil, ¿no es cierto? Entonces aquí los 10 voltios, ya me quedan dos que están en paralelo y entonces que no se me olvide que están conectados a 10 voltios. Y si están en paralelo, fácil, 3 y 1.43, pues 4.43. Lo chéverísimo de este procedimiento es que el golpe avisa. Si uno se equivoca, dense cuenta dense cuenta aquí lo bonito, que aquí, esta suma de voltajes me dio 10. Si lo hubiera hecho mal, el golpe avisa. Entonces uno va, y aquí lo mismo, pero lo hice con las cargas. ¿Sí o no? El golpe avisa. Ok, esto no está conectado, tiene que estar conectado si no estoy jugando a nada. Aquí en el tablero, pues el tablero aguanta todo, pero en la vida real estaría jugando. Y entonces otra vez mi ecuación fundamental, pero para encontrar la carga, y carga es igual a C por B, entonces la carga va a ser igual, pues C por B, y tengo la C acá y tengo la B acá, 4.43 por 10, eso me va a quedar 44.3 microcoulombs. Y tengo como quien dice la carga total, que nos podemos dar cuenta de una vez que está en el intermedio de estas dos, ¿sí o no? Ok, listo. Y esa carga, como quien dice, no nada. Listo, dejémosla ahí. Estos 10 voltios son 10 voltios acá y 10 voltios acá, porque están conectados en paralelo. Estoy haciendo la de vuelta. Entonces, como quien dice, la carga total aquí va a ser C por B. Colocamos aquí la carga ahí. ¿Sí? C por B, 10 por 3, 30. 30.0 microcoulombs. Y aquí la carga va a ser igual 10 por 1.43, pues 14.3 microcoulombs, ¿sí o no? 14.3 microcoulombs. Y pues tenemos que ir sumando 30 y 14.3, 44.3 la carga total. ¿Bien? Ok. Y entonces miren que bueno, usamos el principio fundamental. Den cuenta que aquí lo usamos, ¿no? Conectados en paralelo el mismo voltaje. Pero esta de acá salió de dos resistencias, no, de dos condensadores conectados en serie. Entonces tienen la misma Q. Entonces eso quiere decir que aquí va 1.43 microcoulombs y la carga almacenada aquí es de 1.43 microcoulombs. Ok, o sea que el voltaje aquí, y no olviden ustedes que el voltaje es igual a Q sobre C. ¿Sí? ¿Estoy haciendo bien el despejo? ¿Estoy haciendo el ridículo? C es igual a Q sobre B. O sea que el voltaje es igual a Q sobre C. Sí, porque ya hice el ridículo una vez y me da pena con ustedes, ¿no? O sea que el voltaje aquí, 1.43 sobre 5. Los micros y los micros se van. Entonces 1.43 dividido 5. Eso da 0.286. 0.286. No sé por qué siento que la estoy embarrando en algo. Espere. Siento el espíritu del error rondando. Esta carga es de 14.3. Ah, aquí está el error, idiota. No sé por qué. No sé a dónde estaba mirando. 1.43. Ah, ¿sí ven? ¿Sí ven que el golpe avisa? El golpe avisa. Por favor, miren la burrada que estaba cometiendo. Son 14.3 microcoulombs y aquí coloqué 1.43. Nada. Y es que tienen que sumar los 10. Genial que me haya equivocado. Cómo me encanta a mí equivocarme en el berraco tablero. Porque las equivocaciones, como siempre les he dicho,
son la oportunidad para no volverse a equivocar, aprender. Entonces 14.3 sobre 5, 14.3 dividido 5, eso da 2.86, 2.86 voltios. Y 14.3 dividido 2, eso da 7.15. O sea que el voltaje aquí 7.15 voltios. Y toca sumar 7.5 y 2.86. 7.15 más 2.86 da 10.01. 10.01. ¿Sí lo ven? Es decir, este voltaje de 10 es sumado por estas dos. Un medio de C. La capacitancia nos dio 4.43 por 10 a la menos 6 por 10 al cuadrado. Entonces a toda. Entonces 4.43 por 100 dividido 2. Eso da 221.5. 221.5. Ese número me gusta, me encantan los números. 222 microjoules. Y entonces no tienen que ser un circuito mixto. Los extremos, el serie, el más eficiente para almacenar energía, el paralelo, el menos el serie y este intermedio. Y eso es lo que se llama resolver un circuito. Muchachos, ha salido una excelente clase. Nos queda el problema chicharrón, el problema base. Voy a coger y voy a hacer un circuito de capacitores exagerado para que practiquen mucho. Nos vemos.